Bueno, ahora vamos a explicar la segunda diapositiva, qué sucede en el proceso, qué sucede con este tipo de preguntas. Voy a volver a enfatizar, la verdad, ustedes las respuestas las pueden conseguir en internet, ¿sí? Pero a lo que más importa aquí es el análisis, para poder recuperar muchos de los conceptos de química en su gran mayoría básica. Vamos a leer primero el ejercicio. Dice: un estudiante analiza cómo cambia la solubilidad de una mezcla de sólido M. Para esto disuelve distintas cantidades del sólido M en 20 gramos de agua destilada y registra la temperatura exacta a la cual se logra disolver completamente el sólido. Dice: los resultados se muestran a continuación. Entonces nos muestra una tabla donde se mira cuánta masa de ese sólido M, ¿sí? Cualquier cosa, la cantidad de masa de agua que utilizaron y las temperaturas a las cuales se logró que esa cantidad en gramos de la masa del sólido, se disolvían, ¿sí? A qué temperatura se disolvían totalmente en el agua. Dice: teniendo en cuenta lo observado con 20 gramos de agua destilada, el estudiante cree que si a 83 grados centígrados se agregan 50 gramos de sólido M en 40 gramos de agua destilada, no se solubilizará completamente esta cantidad de sólido M. Dice: la suposición del estudiante es correcta. La suposición del estudiante es correcta. Y nos dan 4 opciones de respuesta en donde nos dicen que sí, que no, que no, que sí, pero nos dan unos, digamos, unos referentes para poder explicar el por qué sí, el por qué no, el por qué no, el por qué sí. Ahora observemos una cosa. Primero que todo vamos a definir el componente. Lógicamente pues es química, es componente químico. Vamos a ver qué tipo de competencia es. Mire, dice: un estudiante analiza cómo cambia la solubilidad. ¿Cómo cambia? Lo que él está haciendo es un experimento, ¿sí? Entonces es un análisis de alguna cosa, de un proceso que se va dando a partir del tiempo en el cual él, a pesar de que tiene una variable constante, recordemos el video anterior, la constante era la presión. En este caso la constante es la cantidad de masa de agua que se utiliza para poder diluir o disolver, digamos, ese material M que es sólido. Entonces observemos entonces que cuando él empieza a modificar una de las variables de esa función, que en este caso es la cantidad de agua, ¿sí? Y otra variable, aquí se utilizan dos variables, ¿sí? Hay una variable que es constante, pero hay dos variables, ¿sí?, que se modifican o que modifican, y son la cantidad de masa de sólido y la temperatura a la cual se le adiciona o se le aplica, la cantidad de calor que se aplica para que varíe la temperatura de la solución para que esa masa se pueda diluir completamente. Entonces esto es un experimento, y si es un experimento lo que se quiere conseguir es obtener unos resultados para poder hacer una explicación. Entonces la competencia es explicación de fenómenos a partir de un experimento. ¿Cuál es el objetivo? Modelar fenómenos de la naturaleza basadas en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y la evidencia derivada de investigaciones científicas. Básicamente, eso es lo que se quiere conseguir con la explicación de fenómenos. Muy bien. Entonces ahora vámonos al ejercicio, ¿sí? Básicamente, primero que todo lo tenemos que analizar. Tenemos que analizar una cosa. Primero, la constante, la masa de agua destilada. 2. Tenemos una masa de un sólido. 3. Tenemos una temperatura. Bueno, si no adicionamos temperatura y la temperatura fuera constante, definitivamente la masa de agua tendría que ser variable. ¿Por qué? Porque una masa de un sólido, ¿sí? Si yo tengo, vamos a hablar de sal, por ejemplo, sal. La sal, yo puedo agregar, mire que la masa del sólido, en este caso digamos que es sal, agrego 20 gramos, 25 gramos, 30 gramos, 35 gramos. Si 20 gramos se disuelven en 20 gramos de agua, excelente. Pero si yo echo 25 gramos, ya no se van a disolver en los mismos 20 gramos de agua. Si disuelvo 30 gramos, menos. O sea que, digamos, no es una relación directamente proporcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una constante, una de las variables. Cuando yo aumento la temperatura, adiciono una variable
que me va a condicionar el comportamiento de solubilidad. A pesar de que la cantidad de disolvente, ¿sí? Recordemos, en mezclas se trabaja una cosa que llaman solventes y solutos, ¿sí? El solvente es el que disuelve al soluto. En este caso, el soluto, ¿quién es? La masa del sólido, ¿sí? Y el solvente, ¿sí? Es el agua. Pero el solvente aquí es constante, entonces debe haber una variable adicional que me genere esa solubilidad, ¿sí? A pesar de que el solvente es constante. Y esa variable que me ayuda a la solubilidad de ese soluto es la temperatura. Si ustedes cogen sal y la quieren diluir más fácilmente, pues caliéntenla. Si usted coge azúcar y le echa el jugo y ve que el azúcar se amontona y no, caliéntelo. Con total seguridad se va a disolver totalmente. Entonces, pues las melcochas o estos caramelos y todo eso no se hace así, aumenta la temperatura y se disuelven se forma una solución acuosa, digámoslo así. Entonces, la temperatura es preponderante en el proceso de solubilidad de las soluciones. ¿Estamos? Eso es importante que lo tengan claro. Eso lo estamos viendo en termodinámica. Entonces, es importantísima la temperatura, pero la termodinámica incide en absolutamente todos los fenómenos naturales. Por lo tanto, miremos que a medida que voy aumentando la temperatura, el proceso de solubilidad también aumenta. Entonces, es directamente proporcional. Si yo aumento la masa de sólido, debo aumentar la temperatura para que se genere solubilidad, ¿sí? Puede llegar un momento donde la cantidad de soluto es mucha, que la temperatura va a tratar de diluirlo, pero no lo diluye totalmente, entonces se forma la famosa melcocha o, bueno, estos caramelos, estas cosas. Entonces, básicamente, la temperatura genera procesos de solubilidad. Eso es lo que tenemos que, digamos, tener en cuenta, claro, como condicionador. Miremos todo el comportamiento. Miremos que a 83 grados centígrados tenemos una masa de sólido de 35 gramos y una masa de agua de 20 gramos, ¿sí? Entonces mire lo que dice el ejercicio. Teniendo en cuenta lo observado, con 20 gramos de agua destilada, dice el estudiante, él ya quiere pronosticar algo, sí, que ese es el objetivo de todo experimento, no es solamente observar lo que sucede, sino qué pasaría si. Entonces el estudiante cree que si a 83 grados se agregan 50 gramos de sólido, ojo, 50 gramos de sólido en 40 gramos de agua. Mire que le está aumentando ahora, ya no es constante el agua. Él aumenta la cantidad de sólido, pero también aumenta la cantidad de agua que se adiciona. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Porque es que a 83 grados tenemos una cantidad de agua de 20 gramos y una cantidad de sólido de 35. O sea que básicamente de esta tabla vamos a analizar, básicamente es la última parte de esta tabla. Si aumentase, por ejemplo, la masa del sólido al doble, que serían 70 gramos, esa solubilidad se presentaría a esa temperatura si yo aumento también al doble la cantidad de masa de agua, 40 gramos. O sea que, de acuerdo a este experimento que el chico hizo, yo puedo afirmar que si duplico la masa de sólido y duplico la masa de la solvente, o sea, el agua, a la misma temperatura de 83 grados se genera solubilidad. O sea, se disuelve totalmente el soluto o sólido. Entonces, si yo modifico una variable y dejo la otra constante, esa variable que yo modifique, siendo otra constante, sigue afectando, ¿sí? Genera afectación. Entonces, es, digamos, una relación directamente proporcional entre tres variables. Mire que para el experimento que el chico quiere, modifica dos variables, la masa del sólido y la masa del agua, pero deja constante la temperatura. Entonces no importa qué variable dejes constante, en este caso lógicamente las variables que condicionan el proceso de solubilidad, que es la cantidad de agua, la masa de agua y la temperatura. Cualquiera de las dos variables usted las puedes dejar
constantes. Pero si modifica la otra, genera modificación en el proceso de solubilidad. O sea que analizando esto, yo puedo decir que 70 gramos de sólido se podrían disolver cómodamente en 40 gramos de agua a una temperatura constante de 83 grados centígrados. Por lo tanto, si él lo que quiere es disolver solamente 50 gramos, que son menos de 70, a la misma temperatura con el doble de agua, totalmente se va a disolver. ¿Se va a disolver? Entonces podemos inferir que sí es posible disolverse. ¿Sí? Por lo tanto, hay que leer muy bien porque dice que el estudiante supone que no se solubilizará. No se solubilizará. Ahí esa palabra no se solubilizará. Eso es lo que él dice, supone. Entonces, si él dice que no se solubilizará, nosotros sabemos que sí se disuelve. Entonces, dice la pregunta, ¿la suposición del estudiante es correcta? Entonces decimos que no. Entonces las respuestas definitivamente tienen que empezar con un no, porque no es correcto, sí se solubiliza. Entonces las que son de no es la B y la C. La A y la D se descartan, porque no es correcta la afirmación de quién, del estudiante. Ahora miremos la justificación del por qué no es correcta. Miremos que la B dice, no porque al tener el doble de agua es más probable que el sólido M solo necesite la mitad de la temperatura para disolverse. No, recuerden que esto es una relación directamente proporcional. Si yo aumento la cantidad de agua, si aumento la cantidad de soluto, en este caso de sólido, debo aumentar la cantidad de solvente, o sea, en este caso el agua. Sí, son directamente proporcionales para que se genere el proceso de solubilidad. ¿Por qué? Porque la temperatura la dejé constante, a 83. Entonces, esa no puede ser, sí, porque aquí se forma inversa. Aquí se forma una relación inversa. Dice, no porque al tener el doble de agua es más probable que el sólido M solo necesite la mitad. O sea, que ahí está aumentando el agua, pero está disminuyendo. No, no es inversa. Si aumenta la una, aumenta la otra. Ese es el comportamiento de la tabla. Entonces la respuesta correcta sería la C, no, porque a partir de los 65 grados centígrados, ¿sí? Se pueden disolver completamente 50 gramos de sólido, ¿sí? 50 gramos de sólido en 40 gramos de agua, por lo que a 83 grados centígrados el sólido estará completamente disuelto. Miren que esa respuesta no es como muy clara, ¿sí? Porque nos está dando algo que nosotros podríamos suponer si tenemos más valores en la tabla. Pero, pero es lógico lo que está diciendo allí, ¿sí? Lo otro no es lógico. Entonces, la respuesta que se ajusta más a la explicación de ese fenómeno es la C.